Me imagino que ya estarán afinando un poco la puntería para el próximo viernes. Bueno. ¿Cómo van con los temas para el parcial? ¿Alguna duda? ¿Algo por ahí que les haya quedado en el tintero? Eh, por ahí lo del trazado del diagrama polar en una escuelazo abierto suele confundir todavía. El diagrama polar de lazo abierto. O sea, Cuando sí, tienen que hacer el Nyquist. exactamente. O sea, cómo leerlo bien, la imagen, todavía como que me suele costar entenderlo bien al momento de verlo. Pero bueno, la única es práctica, nomás, no hay otra que genera un poco. Y de todas maneras, lo que tienen que hacer también es seguir paso a paso. Por un lado, la receta de cocina que tiene hecha ahí en el apunte el ingeniero García Abad, si ustedes lo respetan a los puntos, lo van haciendo uno a uno, es como, no hay casi forma de dejarle. Lo que pasa después sí, hay que pensar en cómo hacer el cierre, y bueno, acuérdense con desde el lazo abierto respecto al origen, y a ver que hay más gente acá. Eh, practicar. La otra es repasar también los ejercicios que están de ejemplos, que van haciendo paso a paso. Si lo mastican con tranquilidad, sale. Pero no hay que hacer uno o dos ejercicios y ya está. Hay que hacerse unos cuantos, digamos, desde lo más simplone hasta lo más pesadito. ¿Está? Como todos los viernes les digo, si no después me preguntan el García si les recordé que no se olviden de los cuestionarios del lado virtual, que es una posibilidad que tienen ustedes para sumar puntos y promocionar la materia. No se dejen estar de hacerlo cuando falte 40 minutos para que termine el cuestionario, traten de hacerlo con tiempo, de tal manera que si tienen más intentos o meten la pata, tengan tiempo de hacerlo de nuevo y aprobarlo, ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer algún ejercicio ahora, por ejemplo, estos adaptadores de impedancia, que es lo que he estado viendo. Creo que una de las aplicaciones, los adaptadores de impedancia, los más básicos, tipo reactivos que se utilizan son los tipo L. Ustedes ya vieron los L, que son los más elementales, pero acá con una aplicación un poquito más elaborada. Después están los T, pi, puenteado, T puenteado, etcétera, que vi que ha hecho una presentación nueva, el ingeniero García está muy buena. Bueno, los fines prácticos para calcular, vamos a hacer uno con una RDL adaptadora. Saca el video para los dudas que no se ponga tan pesado. Comparto pantalla. Y la idea es la siguiente. Pantalla 2. Compartir. Tac. Bueno, ahí vamos a hacer uno que tiene interesante, poner un poco lo conceptual de esto. Vamos que tengamos un generador de tensión que tiene una impedancia, vamos a llamarle RG de 600 ohms, y a esto le queremos adaptar una carga, por ejemplo, una carga típica podría ser, por ejemplo, una antena que está conectada a esta línea de 600 ohms, B sub G podría ser el amplificador. Vamos a ponerle, esta va a ser, digamos, mi Z de carga.
20 menos J5 ohms. Y esto opera para una frecuencia omega de 5 mega radianes por segundo. Bueno. ¿Cómo era la formulita que vieron para calcular la red L cuando tiene el caso típico este? ¿Se acuerdan? La L podía estar, digamos, con el brazo, digamos, para la derecha o para la izquierda. Yo podía tener acá. Profe, la elección de la configuración que elegimos, si es para un lado o para el otro, depende si la carga es mayor a la resistencia, digamos, que queremos adaptar. ¿Cómo era la elección? ¿Por qué elegimos una o la Claro. otra? O sea, yo podía tener una L así o una L así. ¿Está? O sea, ¿cuál debería usar acá? ¿Esta o esta? ¿Y por qué? A la izquierda, la de la izquierda. No sé. Estoy preguntando. Perdón, la de la derecha. Esta ¿La dice izquierda, usted. profe? No sé. ¿La derecha? Sí, porque la resistencia, la impedancia del generador es mayor que la de la carga. Ajá. Bien. ¿Y acá cómo aplicaría la formulita? Porque yo lo que vi de los apuntes, ustedes tienen directamente que hace referencia a un valor de carga resistivo puro, ¿no? Sí, sí, solamente vimos resistido puro. Ajá. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces en esta Sacamos el situación? capacitor ese. Lo sacamos. ¿Y cómo lo podríamos sacar? ¿Cómo podríamos hacer como que no estuviera, que fuera simplemente la resistencia de carga en los 20 ohms? Si tenemos una inductancia del mismo valor, cosa que Claro, se anule. claro. Acá la técnica sería agregar en serie con la carga, en este caso como la carga capacitiva, una reactancia opuesta, que sería una reactancia inductiva de valor J5. Entonces, de esa manera, podría tomar que es una carga resistiva pura. Yo debería agregar acá, poner una inductancia de valor menos J5. Entonces, sí, ahora acá puedo poner la red de la adaptadora. ¿Se acuerdan la que vamos a tener que usar para este caso? Sería ¿No esta. sería positivo, profe? ¿J5 positivo? Perdón, tiene razón. Quiero cancelar el menos J5. Acá sería más J5. No, J5. ¿Tá? Entonces ahora ya tengo solucionado el problema para poder aplicar directamente las formulitas. Bueno, entonces acá, ¿qué deberíamos hacer? Pues yo lo dibujo acá ahora como quedaría la red. Yo acá tendría que tener, a ver, un poco más prolijito. Entonces yo tendría
que lo llamamos, por ejemplo, x2 y x3. Entonces, ¿cómo nos quedaba acá para x2? Formulita, bueno, más menos y para x3 esto era más menos RG por la raíz cuadrada de ¿qué? RC sobre RG menos RC. Bueno. Acá podemos poner más menos y lo más correcto sería poner menos más como para indicar de que si, porque esta raíz nos va a dar la posibilidad de dos signos. Entonces, siempre en las redes L, los dos elementos son opuestos, uno un capacitor y el otro inductor, o viceversa. Entonces, si ponemos x2 más menos, x3 será menos más. ¿Alguno lo calculó? Puede ser 107,7 el X2. 107,7 ohms. ¿Sí? Y a mí el otro me dio a ver si 0,5. Profe, si estamos hablando de que sería un capacitor o un inductor, digamos, ¿sería ON? Acá estoy poniendo el valor de la reactancia. Después vamos a sacar el valor del componente en función de omega. ¿Se entiende? Claro, o sea, este sería el valor, digamos, de Laplace, por así decirlo. No, eso que calculamos el valor de la reactancia a la frecuencia que estamos haciendo la adaptación, porque acuérdense que este sistema, este modo de red L, sirve para adaptar a una frecuencia en particular. Sí. Pues, si no, después se me corre todo, digamos. Si yo le cambio la frecuencia, las reactancias, como no varían en forma lineal, o sea, la inductancia sí, porque omega L es 2pi F por L, y el capacitor es 1 sobre omega C. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Si ahora yo quiero obtener los valores de los componentes, fíjense, ¿qué me convendría hacer con X2? Y que sea positiva, que sea un inductor. Ya vamos a ver que también lo puedo hacer al revés también, pero fíjense lo que sucede. Si yo lo considero X2, ¿cierto? Un inductor, para obtener el valor total, digamos, de mi X2T, llamémosle, tendría que sumarle la reactancia de J5. ¿Me siguen también o no? Sí, Eso equivaldría, llamémosle, no sé, esta le puedo llamar, a J5 le puedo llamar, qué sé yo, X2'.
sea, podríamos reemplazar las dos por una sola, digamos. Claro, lo sumaríamos, digamos, porque yo lo que tendría que ver cuánto vale la X2', que sería para J5, para 5 megas radianes por segundo. Y esto yo lo calculé mal, me da 112,8, no, perdón, me da, esto sería... Perdón, ya la tengo calculado a la reactancia. Más fácil, la sumo directamente, o sea, tendría que sumarle, estos son 5 ohm, por lo tanto, llamémosle la X2, No tendría que expresar X2 de esa rama, sería 107,7 más 5J, esa sería la reactancia total. disculpe, no lo escuché, ¿me repite, por favor? Sí, la rama que tenemos en horizontal, no la tendremos Sí, que en expresar X2. como la suma de los dos componentes, directamente 107,7 más J5. Claro, eso es lo que estaba por decirle. Acá la X2 va a ser, esta X2' va a ser X2 más X2', llamémosle. O sea que esto me va a dar los 107, prácticamente 107,8 más 5, estos serían los 112,8. 112,8 ohms. Por lo tanto, esto me va a dar, llamémosle L2, que va a ser igual a esta X2 segunda sobre omega. Entonces, esto me va a dar ese valor sobre omega, a ver, se me está haciendo mal. Ahí puedes sumar lo real con lo imaginario. Sí, lo que pasa es que estoy tomando la reactancia. J5 ohm es porque lo estoy expresando con la notación compleja, pero el valor del módulo sería 5 ohms de reactancia capacitiva, o 5 ohms de reactancia inductiva. En este caso, como yo lo que estoy poniendo acá en derivación es un inductor también, acá, los puedo sumar. Entonces, a mí me da 22,56 microhenry. 22,56 microhenry. Y de la misma manera yo puedo sacar, por ejemplo, para X3, para mí sería negativo, ¿no es cierto? Sepultando un capacitor. Entonces, C3 tendría que ser igual a ¿qué? A 1 sobre omega X3. ¿Cuánto les da eso? A 1,79 nano puede ser. Ajá. 1,79 nanofaradios. Con esto, bien, así que esto me quedaría dibujando, ahí le cambiamos un segundo, tendría acá.
me dio 1,79. Y tenía mi X2, llamémosle, o L2 segunda. 22,56 mil. O sea, esa sería la red en L para este caso. Bien. ¿Y cómo me quedaría si tomara al revés? Si tomara, por ejemplo, que X2 hubiera sido un capacitor y X3 un inductor. O sea, lo que hiciera esto mismo, solamente que me RG. ¿Cómo sería el valor de sus componentes? ¿No serían Esto los mismos, valdría. Rafa? ¿Cómo? ¿No valdrían igual? No sé. Por eso lo estoy preguntando. ¿Les parece que valdrá lo mismo? Y porque podíamos decidir nosotros el signo. O sea, si le poníamos más a uno, le poníamos menos al otro y viceversa. Y al revés. ¿Y qué va a pasar entonces? Lo que pasa es que la carga nunca te va a quedar en resistiva pura. ¿Qué pasaría entonces en ese caso? Si yo pusiera que X2 es un capacitor, ¿qué valor debería tener? ¿No sería el valor que calculamos recién, pero para la bobina? ¿Seguro? Bueno, nosotros teníamos. Vamos para atrás. Ya, un segundo. Es unos invitados. Si yo tomara que X2 en vez de signo positivo, ¿cierto? Fuera signo negativo, ¿qué sería? Menos 107,7. Tendría que valer 1,77 nanofaradio. Sí, nanofaradio.
¿Estás seguro? Profe, una pregunta. ¿Sería Sí. válido no sumar, digamos, la X2 más la X2' y invertir los signos? O sea, que los componentes, digamos, valgan lo mismo, pero invertirlos de lugar y dejar separada el inductor ese que agregamos nosotros. A ver, vamos de nuevo. Si yo ahora voy a tomar que X2 tiene signo negativo, quiere decir que en X2 tiene que haber un capacitor, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Yo digo que el valor del capacitor se ha calculado, digamos, en base al 107,7. sí. El inductor se ha calculado en base al 111,5. Y el otro inductor, ese que agregamos, calcularlo, bueno, en base a la frecuencia que elegimos, pero dejarlo separado, o sea, no hacer un solo inductor entre X3 y J5, sino dejarlo separado para que quede en serie con la carga y se anule el capacitor. Claro, bueno, por eso, pero entonces piensa lo siguiente. Si yo ahora digo que X2 es un capacitor, la reactancia inductiva sería negativa, porque sería menos 107,8, ¿cierto? Es la que yo calculé con la fórmula. Menos 107,7, la misma. Pero ¿qué pasa? Como yo quiero seguir utilizando la formulita esta simple, donde solamente intervienen, ¿qué cosa? La parte real, la resistiva, voy a tener que considerar el efecto de ese inductor J5 que tendría que poner para cancelar digamos, la reactancia capacitiva de la carga. Entonces ahora cuando yo calcule mi X2', llamémosle, voy a tener que hacer menos 107,8 más los 5 ohms que yo había puesto para cancelar la reactancia capacitiva de la carga. Claro, le baja el valor, digamos, al capacitor. De la reactancia. Ahora la Sí. reactancia será menos 102,8. Y con Claro. eso debería yo calcular el capacitor. ¿Me siguen o no? Está bien. Pero ahora, cuando calcule C2, bueno, antes de calcular C2, en realidad lo que voy a hacer es, llamémosle, vamos a ponerle así primero, entonces, le habíamos puesto mi X2 ahora debería ser los menos 107,8 más los 5 ohms que yo había agregado para cancelar la reactancia capacitiva de la carga. Entonces esto me daría menos 102,8 ohms. Entonces acá cuando yo saque el capacitor, esto va a ser 1 sobre omega X2. ¿Alguno lo calculó? Era 1.94 nano. 1,94 nanofaradios. ¿Existe Bien. un capacitor así? ¿Cómo? ¿Existen capacitores de esos valores? Sí. Bueno, en realidad, digamos, lo que tendría que hacer, hay dos cosas ahí. Vamos por partes. Valores de capacitores, lo que pasa es que depende también de la potencia que tenga que manejar. Hay estándar y normalizado hasta del 0,5%. Y en algunos casos especiales puede quedar del 0,1%. Pero si no, lo que tiene que hacer es, en base a los capacitores estándar, tendrá que hacer algún arreglo serie paralelo para obtener el valor más cercano. Eso por un lado. Porque, digamos, en forma práctica, usted calculó esto más o menos con los parámetros, ¿no es cierto?, que calculó, podríamos decir, o que se midió. Pero después está la realidad.
de acuerdo a cómo está la interacción, cómo está la línea o el cable que conecta entre el generador que estoy modelando acá, que sería, por ejemplo, el amplificador, y los 20 menos J5 sería la antena. Entre medio, a lo mejor habrá un coaxil, que será la RG, esa que tiene la impedancia característica 600 ohm, y no es lo mismo que esté el cable recto, que a lo mejor da unas curvas, y bueno, eso, quieran o no, en la realidad modifica un poco la impedancia de la línea. Por lo cual, en general, lo que se necesita hacer es poner algún ajuste para que ustedes in situ puedan ajustarlo realmente a la condición de carga que necesitan. ¿Se entiende? Entonces ahora seguramente dos opciones, o algún tipo varicap, si quieren llamarlo, o dará la posibilidad a lo mejor de dejar para poner a soldar arreglos series paralelos de capacitores que ustedes puedan jugar con diferentes valores y para ir probando hasta ajustarlo que quede lo mejor posible. Eso es la vida real, digamos. ¿Tá? Sí, sí, se entiende. Igual esto es un análisis algebraico, digamos. Lo que den los números lo colocamos y bueno, después se verá en la implementación. Claro, siempre en las cosas estas de comunicaciones, adaptación de frecuencia y este tipo de situaciones en la realidad se ajustan. Lo que pasa es que obviamente no es lo mismo decir, ¿de cuánto será el capacitor más o menos que tengo que poner? Y meterle 10 micros. Y capaz de, bueno, 10 micros cualquier cosa. Supone que hay que partir de un punto que sea bastante, digamos, cuanto más aproximado mejor, porque va a renegar menos para ajustar. Entonces, dice, y 1,79, y bueno, capaz que va a estar eso, ese número más o menos el 20%. Y bueno, ustedes dirán, pongamos 1,7, justo viene uno normalizado de 1,6 nano al 1%, ¡pac! Lo soldemos y midamos a ver cómo anda. Entonces con un analizador de espectro, necesitan acá un analizador de red de parámetros, verán si quedó ajustado suficientemente a las necesidades que tiene el equipo. ¿Ah? Profe, una Entonces, pregunta. Supongamos que en vez de ser la carga la que tiene una reactancia, sea la línea. sí, Es decir, que parezca, digamos, una reactancia capacitiva o una reactancia inductiva al lado de la RG. sí. ¿Cómo lo solucionaríamos, digamos, eso? Y bueno, ¿qué es lo que se trata siempre de hacer? De modelar lo complejo a modelarlo a lo más simple posible. Si yo, por ejemplo, acá, por decir algo, hubiera tenido, como me dice usted, supongamos que yo acá tenía una inductancia. Y bueno, yo seguramente, por decir algo, esta inductancia era, qué sé yo, J2 ohm. ¿Tá? Y bueno, yo seguramente habrá venido de este lado y le pondré un capacitor menos J2. ¿Tá? De tal manera que cuando yo me paro acá en el adaptador y veo para qué lado, voy a ver una carga real pura, que va a ser RG. Se supone que J2 y menos J2 y J2, la reactancia inductiva con la capacitiva se cancelarían. Esto obviamente es a nivel lápiz, papel, digamos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso anterior, donde habíamos puesto acá en el caso 1, digamos, ¿se acuerdan que agarramos acá y le sumamos un valor de inductancia de J5 como para compensar el menos J5 de este caso la carga? Si ustedes ponen los inductores por separado,
Y bueno, tienen que fijarse bien cómo ponen eso, porque es seguramente mucho más conveniente poner un solo inductor que represente el equivalente total, como calculamos recién, porque hay efectos de acople magnético, de no linealidad del núcleo, y etcétera, digamos. Depende qué tipo de, ¿cómo se llama?, de inductor utilicen para hacer la adaptación. ¿Está? Entonces, por eso le digo que esto en general sirve para empezar a hacer un ajuste, digamos, un buen punto de partida, la realidad. Porque en la práctica, después siempre termina siendo un ajuste, digamos, más preciso a mano. ¿Por qué? Porque se producen muchas dispersiones respecto al ideal. Capaz que cambian el cable coaxil que conectaba la antena, ¿no es cierto?, con el generador que ha presentado, con el equipo del amplificador, no sé, se quemó. Entonces lo tienen que cambiar. Y bueno, compran otra marca distinta y resulta que cuando cambian el cable, empiezan a transmitir con menos potencia. ¿Qué pasó? Y bueno, el cable no era el mismo al que había sido adaptado. O capaz que cuando le hicieron la instalación nueva, cambiaron el recorrido del cableado y por ahí le quedó una vueltita más, o decidieron hacerlo para que, pensando que lo mejor que más corto el cable coaxial pueda tener menos pérdida, lo hicieron más corto y bueno, entonces ya quedó desadaptado. O sea, no es lo mismo que el ajuste que habían hecho anteriormente. Entonces capaz que tendrán que ir de nuevo, o cambiaron el cable y además cambiaron los tipos de conectores, porque antes habían utilizado conectores anfenol, y ahora compraron otra marca, qué sé yo. ¿Ah? Y bueno, así los detalles de esto. Bueno, ¿qué les iba a mostrar algo? En estos tipos de adaptación sucede un detalle. Fíjense que acá, en este caso, la resistencia del generador son 600 ohms, la resistencia, en este caso, de la carga acá 20 ohms. Disculpe. Y cuando hay, digamos, desadaptaciones más grandes, o sea, cuanto más grande la desadaptación entre la resistencia de carga y la del generador, pasan algunas cositas. Y yo les voy a mostrar una para que vean lo siguiente. Un segundo. ¿Dónde tengo la foto ahora acá? Un segundito que no encuentro. Acá está. ¿Ven acá esta gráfica que les estoy mostrando? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, fíjense que esta gráfica lo que hace, tiene normalizada de alguna manera la relación. Acá sería RI1 y RI2 respecto a la resistencia del generador, y RI2 sería la resistencia de carga. Y a su vez, abajo está normalizado en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Y acá lo que hizo, para este caso, que sería lo mismo, digamos, pero acá lo que hace, calcula la relación de la corriente en la carga respecto a la corriente que drena el generador. ¿Ah? Y fíjense, a medida que empieza el N, acá empieza 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué es lo que pasa? Usted piénselo esto como si fuera un diagrama de Bode, que en realidad esto está en forma lineal, pero lo que está haciendo es una relación de la respuesta en frecuencia, de alguna manera. Fíjense que cuando la desadaptación es más grande,
acá la campanita se vuelve más pronunciada. ¿Y qué es lo que pasa? Acá me puede modificar esto, digamos, el ancho de banda. Como esto se ajusta en el caso del adaptador L para una frecuencia en particular, si yo estoy transmitiendo, por ejemplo, esta sería la portadora, yo tengo algunas otras frecuencias que son aledañas, que yo necesitaría, por ejemplo, que pasen, digamos, que no se me corran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me hace pensar esto o prever? Que en algunos casos, cuando la desadaptación entre la carga y la impedancia, digamos en este caso del generador o de línea, es grande, me convenga hacer una adaptación de alguna forma, como se diría, escalonada. ¿Se entiende? ¿Siguen con la idea o no? Profesor, no entiendo qué sería N. ¿Cómo? No entiendo qué sería N. N es la relación que me está dando, por ejemplo, cuán más grande es la carga respecto a la del generador. Por ejemplo, si la del generador es, por ejemplo, 50 ohms, la carga es 100 o al revés, digamos. Acá en este caso, como es I1, RI1 sería la del generador y RI2 sería la de la carga. ¿Se entiende? No entiendo, sí, sí. Bueno. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo podría plantear, para que se me mantenga, no sea tan selectivo, como que me mantenga un poco más el ancho de banda, hacer una adaptación escalonada. O sea, proponer, por ejemplo, poner 2 o 3 redes L entre medio, para que la transición sea más suave y no tenga, se me vuelva tan selectiva, digamos, respecto a la frecuencia que estoy adaptando. O sea, yo querría hacer algo así. A ver, un segundo. Yo podría tener así. Acá tendría sub G. RG. Y yo querría hacer, por ejemplo, vamos a poner así. Y entonces acá tendría. Sería acá mis 20 ohms menos J5. ¿Está? Y esto le llamaremos, que eso acá, esto será, llamémosle X3A, X2A, X, vamos a poner este, más fácil así. Tres B, 3C, y esto será X2A, X2B, X2C. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo podría escalear esto, como decir, bueno, qué sé yo. Profe, en la gráfica, ¿cómo quedaría si yo tengo una diferencia de 10, n igual a 10? ¿Cómo sería esta transición suave? ¿Cómo quedaría en la gráfica lo que estaba haciendo en forma escalonada?
Claro, lo que yo quiero buscar, si volvemos a ver la gráfica, es que esto no sea tan selectivo. Si yo lo voy haciendo escalonado, voy a aproximarme al N2. ¿Se entiende? Porque va a ser Claro, más suave la transición. Claro, yo lo que entiendo, yo tengo un N10, es la Sí, curva que es más pronunciada, ¿cierto? sí. Pero no quiero obtener ese N igual a esa curva, sino quiero buscar una curva más suave. Entonces Como hago el la N arreglo, igual a 2. claro, entonces Sí. hago el arreglo como el que está haciendo ahora para obtener la curva como N igual a 2. Y en realidad va a obtener algo medio intermedio. No va a ser exactamente igual a 2. Cuanto más redes L interponga entre medio, lo va a hacer más suave. Entonces yo, por ejemplo, acá podría decir, como yo le estoy mostrando acá, yo podría decir, bueno, acá bajo de 600 que tenía a 300. Y después de 300 acá bajaré, por ejemplo, a 150. Y bueno, ya que se supone que ya esto acá con escalón voy de 150 a 20. ¿Tá? Entonces pasé de 600 a 300, de 300 a 150 y de 150 me iré a 20. ¿Se entiende? ¿Entiendes, profe? Entonces acá podríamos plantear lo mismo para calcular. ¿Cómo me quedarían Claro, los utilizaría la valores misma ahora? fórmula, solamente que ya no tendría que sumarle una bobina o un capacitor, digamos, para anular la carga, pues ya resistiva pura. Salvo el último Claro, caso. en realidad después en la última, acá, esta, se supone que acá tengo, acá tendré, no lo puse, bueno, pero acá tendré el inductor de valor J5 para compensar ese último J5, en el caso, como lo estoy dibujando acá, al X2C se lo voy a tener que sumar a los 5 ohms. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, podemos calcular los valores. Ahora, ¿qué va a pasar? Un cálculo, por ejemplo, empecemos por orden. ¿Qué necesita que calcular? La X2A y la X3A. Así que ahora va a cambiar mi Z de carga, digamos, serían los 300 ohms. Porque va a pasar de 600 a 300. ¿Está? ¿Alguno lo calculó? Después que tenés que calcular X2. Vamos a ponerlo así. X2A, X3A. X3A. X2B, X3B. Después el X2C, X3C. Si lo calculé mal, cuando bajo la mitad, esto me va a quedar X2A, serían 600 ohms. Y la otra sería menos 600. Con esto yo podría calcular L2A
y C3A. Fíjense lo mismo cuando haga la 2B y la 3B, me quedan 300 y menos 300, lo que obtendré perdón, acá sería el 2B, C3B. ¿Bien saben? Mi LL2 me dio 120 microhenry. Me dio 60 microhenry. El capacitor este me dio el doble, 66,66 picofaradios. Y el X2C sería... Esto me da 50,99. 50,99. Y el X3C menos 58,8 más o menos. Menos, perdón. Cincuenta y... más 58,8 más o menos. 83. Bueno, pero al X2C, para obtener acá el inductor, llamémosle, esto podemos ponerlo así como que sea el X2 segunda, tendría que ser el X2 segunda, tendría que ser igual al X2C más los 5 ohms. ¿Ah? O sea que tendré que utilizar acá, era 55, me va a quedar acá 55,99. ¿Verificaron los resultados? ¿No estoy metiendo la pata? No, profe. A mí me daría entonces acá el
si no hice mal, tendrías el C3C, me dio 3,39 nanos, 3,39 nanofaradios, y a ver, segundo. Entonces estamos en 3,39 nano, y el inductor, que sería, digamos, llamémosle el L segunda 2C, usando los 55,99, me da 10,19. Me daría 10,19 microhenry. 10,19 microhenry. ¿Ah? Bueno, si no metí mal el dedo. Y eso es lo que había hecho. Si lo ven acá, a ver si calculo bien los valores acá. Ahí redonde. ¿Se ve ahí el circuito de simulación? Fíjense, esto está hecho. Puse los valores, obviamente, de los componentes. En el caso de la carga, que era 20 menos J5, sería equivalente para 5 megaradianes por segundo de un capacitor de 40 nanos. ¿Está? ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, un segundo. Entonces, yo como viera la simulación, lo que estoy haciendo acá, que puse un generador de tensión de amplitud 1 voltio, la frecuencia de 5 megaradianes por segundo, que serían los 795.774 Hz, 795 kHz prácticamente. Fíjense, si yo corro la simulación, quería mostrar esto. Acá tengo B01, el circuito de una sola red adaptadora, y B02. Fíjense que yo estoy trazando acá. Si se alcanzan a ver esto. ¿Cómo son las formas? Bueno, esto está en escala lineal. Yo lo que podría hacer también, para comparar, venir acá, y donde hago el barrido en frecuencia, ponerlo lineal. Acá. A ver cómo cambia. Y acá, fíjense, acá sería la que está en rojo, se alcanza a ver, esta es la 1, ¿no es cierto? La que tiene una sola L. En cambio, la otra, que es la que tiene ¿ven? Tiene el ancho de banda
más grande comparado con la que está en rojo. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, ven que se verifica lo que Y estamos es más diciendo. pronunciado también, es más pronunciado el corte. Bueno, eso porque estamos poniendo, digamos, fíjense, las tres redes L, si usted lo ve desde el punto de vista como si fuera un filtro, se me está incrementando el orden. Acá estaría más ancho de banda y después transiciona en forma más abrupta. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Bueno. eh, Ahí cuando hacemos el barrido de línea, como que se nota más esa parte ahí en la transición del ancho de banda. Y de todas formas, solamente serviría para una sola frecuencia. Claro, la adaptación esta es para una frecuencia en particular, pero como le decía, supongamos que la transmisión es para una portadora de la frecuencia central y modulada, por ejemplo, en amplitud o en frecuencia, puede que tener sobre esa portadora los otros contenidos de información que usted quiere que se atenúen lo menos posible. Entonces, lo que está en respecto digamos, a la portadora, lo que está en verde con la que está en rojo, acá prácticamente no se van a atenuar. Acá la que está más alejada prácticamente del centro y van a ir variando en amplitud. Depende también de una relación de compromiso, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? El profe nos había indicado que era para hacer mediciones más que todo. Disculpe, no le escucho bien. El profe nos había indicado que era para hacer mediciones más que todo. Es una de las aplicaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, esto creo que se entiende la aplicación como para mostrar un poco también cómo se puede verificar. Esto. Y bueno, la cuestión de algunos calculitos, tener en cuenta cómo arman la L, si consideran primero un capacitor o un inductor y cómo lo van poniendo de acuerdo si la impedancia del generador es más grande que la de cargo al revés, que la L tiene una forma o la otra, y bueno, y después obteniendo los valores de los componentes. ¿Qué le iba a decir? Bueno, si más o menos estamos, ahí me había mandado un mensaje hace un ratito el ingeniero García Bat para que les recordara de que está el protocolo detallado para el parcial del otro viernes, para que si tienen alguna duda ahí, debería estar todo totalmente especificado para que no haya dudas. Y si no, cualquier cosa, peguen el grito, escriban mail, y si no, de todas maneras, el miércoles, tienen clase con el ingeniero García Bata, así que todavía tienen una clase más de teórico para por ahí ver si hay algunas dudas o cosas algunas cositas para que necesitan aclarar. Todavía tienen una última instancia. Y no se olviden, nuevamente, como les digo, vean ahí el reglamento para ver si les queda alguna duda o algún detalle para preguntar.
así no hay malentendido de parte de ustedes ni nuestra, digamos, no se genera ningún tipo de confusión que los pueda perjudicar para hacer el parcial del próximo viernes. ¿Está? Estamos, profe. Muchas gracias. Tenga buenas noches. No, ustedes, cualquier cosa, en el grito, le podamos ayudar. Siempre estamos a disposición. No sé, si no hay ninguna duda o alguna en particular que quieran preguntar, damos por finalizado. Y nos veremos, bueno, el miércoles con ustedes con García Abad, y yo seguramente estaré conectado el viernes con el ingeniero García Abad para el parcial. Claro, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, saludos. No, profe, muchas gracias. Nos vemos, Hasta luego. profe. Gracias. Chao, profe, gracias.